Hoy, en Tercer Milenio, le presentaremos la más reciente actualización del incidente del ovni de la ciudad brasileña de Mague, ocurrido la noche del 12 de mayo del 2020. Un hecho desconcertante que ha sido ignorado por los medios de comunicación y que podría revelar que un objeto de origen extraterrestre pudo haber caído en una zona montañosa de esta localidad brasileña. Comenzamos presentándole un recuento de los hechos registrados en emisiones previas, en donde se exponen las evidencias conforme fueron surgiendo a partir de las extrañas circunstancias que rodean al caso. Todo comenzó esa noche del 12 de mayo, cuando la tranquilidad de esta pequeña localidad se vio interrumpida abruptamente por el sonido de helicópteros, los cuales fueron registrados por los propios residentes. Minutos después, un testigo, a quien se identificó como Diego M., grabó el momento en el que en la zona montañosa de Mague se observa un fuerte resplandor, indicando el punto donde se habría estrellado la nave. Al día siguiente, diversos testigos lograron videos de la presencia de helicópteros que volaban con insistencia sobre Mague. Más tarde fue observado un avión tipo Hércules que sobrevoló a muy baja altura. Algunos videos mostraron helicópteros militares aterrizando en diversos puntos de la localidad. Para ese momento, los residentes de Mague se mostraban desconcertados y muchos se acercaron a la fábrica de armas denominada como Imbel, que se encuentra a 45 minutos a las afueras de la ciudad. En dicho punto, diversos pobladores grabaron un extraño incendio en una ladera contigua a la zona, y durante varios minutos reportaron fuertes detonaciones que se escuchaban a varios kilómetros a la redonda. Al mismo tiempo, quienes pudieron acercarse un poco más, grabaron el tronco de un árbol que aparentemente fue cortado como consecuencia del paso en la caída del objeto. Se encontró a testigos que relataron haber observado a fuerzas militares impidiéndoles el paso, y otros hablaban de haber presenciado la noche anterior un ovni de color rojo que era perseguido por helicópteros. En las redes sociales circularon videos que sin lugar a dudas ponían en evidencia que sobre Mague, antes, durante y después del incidente, se reportó una intensa oleada de avistamientos de extraños objetos en el cielo. El caso comenzó a tomar sentido cuando se filtró una misteriosa grabación anónima que exponía al ovni siniestrado semi-enterrado en la ladera. El objeto se aprecia de forma discoidal y muestra en sus alrededores rastros de fuego. Algunas fuentes señalaron que este video fue filtrado a las redes sociales por un militar que participó en las labores de ubicación y rescate de la nave. Más tarde, la periodista norteamericana Linda Moulton Howe tuvo acceso a una carta de un militar brasileño que se mantiene en el anonimato y en donde, de manera detallada y pormenorizada, le relata todo lo acontecido con la operación Organ Range, que fue el nombre clave asignado a la misión conjunta entre el Ejército de Brasil y un grupo de operaciones especiales de los Estados Unidos con el objetivo de ubicar la nave siniestrada, así como la recuperación de sus tripulantes. Esta carta resultó ser la pieza clave que permitió darle contexto a los sucesos que se tenían registrados hasta ese momento, ya que en la misma menciona que todo comenzó cuando satélites norteamericanos detectaron a comienzos del mes de mayo del 2020 una inusual actividad de ovnis sobre territorio brasileño, hasta derivar en los acontecimientos registrados en Mague. Aquí recordamos algunos extractos de este importante documento. En las primeras horas del 13 de mayo de 2020, el ejército de los Estados Unidos desembarcó en una base aérea militar brasileña en el estado de Sao Paulo y viajó en aviones FAB a una base militar de Río de Janeiro. La operación fue bautizada con el nombre clave de Organ Range. Es importante señalar que personal militar brasileño solo brindó apoyo logístico. Cuando los militares estadounidenses llegaron al lugar donde había caído el objeto, verificaron que había 3 intrusos en la nave siniestrada. Alrededor de las 7 de la noche, los militares estadounidenses, armados con dispositivos tecnológicos avanzados desconocidos para el ejército brasileño, interceptaron y mataron a un ser con características humanoides de aproximadamente 6.6 pies de altura, es decir que medían aproximadamente 2 metros.
Los otros 2 seres fueron capturados heridos pero vivos en la región de Guapiacu, municipio de Cachoeiras de Macacu, Río de Janeiro. Coordenadas GPS 22.440373, 42.769413. El 14 de mayo de 2020, los seres, junto con todos sus dispositivos de desplazamiento, fueron transportados a las bases militares de Estados Unidos. Todo el personal militar norteamericano se retiró de Brasil. Solo los helicópteros militares brasileños ahora patrullan la región. El análisis del contenido de la carta permitió entender la presencia del avión Hércules que fue captado por residentes de Mague, y en el cual, con certeza, se trataba del transporte que llevó a los militares norteamericanos al área del accidente. La actividad y descenso de helicópteros explicaría el papel de vigilancia y resguardo del perímetro por parte de fuerzas militares de Brasil. Conforme pasaron los días, también fue filtrada una grabación de una conversación confidencial entre soldados de diversos rangos brasileños que participaron en la operación y que fue obtenida a través de radioaficionados quienes lograron decodificar las frecuencias militares, y en donde quedó de manifiesto el papel que jugaron las fuerzas castrenses de la nación sudamericana. Libra 4, confirma a chegada na estação. Base Alcântara confirmou avalia no objeto com tiro americano. Confirma-se abatido, câmbio. Esses pontos aqui, Tietão. Fora. Não falei que a gente não, câmbio. Descopiado. Tá tudo amassado. Não tem como entrar lá, mas tem mais corpo dentro. Nunca vi isso. Nunca essa porra não é a gente, não. Desculpa, Libra 2. Libra 1, corpo americano de Alcântara vai deslocar VH para posição e remoção dos objetos. Copiado? É para operar dentro do protocolo do Záguia. Do Záguia que está alocado em Alcântara. Confere? Siga con nosotros, que ahora le presentaremos las nuevas evidencias en torno al caso del ovni estrellado en la localidad de Mague, la noche del 12 de mayo del 2020. Bueno, continuamos con la investigación de nuestro compañero Rubén Villatoro. Aquí le vamos a presentar más testimonios de militares que estuvieron mensajeándose por WhatsApp a través de audios que se han podido recuperar y que claramente nos van indicando el camino de lo que ocurrió esa madrugada del 12 de mayo. Y todo nos hace pensar que este evento fue real. No solamente cayó una nave, se recuperaron a seres, los cuales fueron ejecutados literalmente, asesinados por fuerzas de los Estados Unidos y de Brasil. Al menos eso es lo que dicen estas evidencias. Continuamos con la investigación. En días recientes y en la actualización del caso, nuestro compañero en Tercer Milenio, el investigador Arturo Rodríguez Cabello, obtuvo nuevas evidencias en audio que revelan mensajes en lenguaje coloquial de 2 soldados que participaron en la operación, manifestando su extrañeza por los eventos que vivieron en aquella misteriosa noche de mayo. Ambas conversaciones provienen de la aplicación WhatsApp. Pô, irmão, tu sabe que, porra, eu não sou muito de acreditar nesse bagulho não, irmão, mas esse bagulho aí é sinistro mesmo. Eu tava de serviço ontem, aí chegou uma viatura lá do superior de dia, entendeu? Aí o superior de dia pediu pra falar com o tenente, aí nessa que falou lá com o tenente, com o oficial de dia lá do batalhão, pediu 4 militares. Aí beleza, né, cara? Dentro desses militares foi eu, o Figueiredo, o Barroso e o Pedro. Aí a gente estava de serviço nesse dia, cara, de guarda. Aí pegamos, levando a gente lá pra primeira DE. Porra, a gente crente que era operação, né? Alguma coisa ia fazer. Botamos colete e tudo mais, equipamos, fomos pra lá, mano. Pra esse distrito aí, Lamajé. Caralho, velho. Chegamos lá, bagulho muito doido. Eu não vi detalhes. Tô te dando papo reto, eu não vi detalhes. Mas, porra, a gente isolou a área, botamos lá cone e tal, moradores tudo na janela, né? Porra, bagulho muito sinistro, mas, meu irmão, o bagulho devia ser do tamanho mais ou menos de um ônibus. Devia ter mais ou menos o tamanho de um ônibus. Tá ligado? Sinistro.
Aí ficamos lá fazendo essa contenção, né? Agora, irmão, eu não sei o que acharam lá, mas coisa normal do nosso mundo, pode ter certeza que não é, Thiago. Thiago, o bagulho é muito sinistro. Aí, Thiago, o bagulho era muito grande e não ficou danificado com a queda. Tipo, não é igual um carro que bate, fica todo arrebentado, todo amassado. Thiago, o bagulho tava inteiro ainda. Aí, porra, sinistro, mano. Aí o pessoal da aeronáutica também chegou lá, removeram, mano. O bagulho durou a madrugada toda. Foi o serviço mais estranho que eu já tirei na minha vida, cara. Sinistro mesmo. En el segundo mensaje, es posible escuchar cómo un militar relata cómo un superior cuestiona la presencia del ovni y explica que las detonaciones que se escuchaban en la zona se trataban de los militares que estaban tratando de ingresar a la nave siniestrada. Como eu havia prometido, eu acabei de conversar com o coronel que eu falei para você, que é daqui de São Paulo. Ele estava comigo, acabou de ir embora agora há pouco. O que ele somente pôde me relatar. Ele me disse que entrou em contato com um superior dele no Rio. Realmente foi um OVNI, realmente que desceu, entendeu? E o que está acontecendo? Devido, até eu tinha ouvido comentários aí antes de que a moça tinha falado que estava ouvindo muito fogos e tal. Na realidade, o que estava acontecendo? A nave que desceu, eles não conseguiram abrir, entendeu? Então eles estavam atirando fogos para ver se conseguia abrir a nave, entendeu? Como não foi conseguido, vieram o pessoal dos Estados Unidos que eles estavam aguardando para ver o que poderia ser feito. Até o momento, a informação que ele passou para mim era o que ele sabia. Aí ele me disse que se souber de mais informações, se realmente for capturado os seres, for confirmado, que ele passa para mim, mas totalmente no sigilo, porque é muito sério o assunto, entendeu? Eu sei de muito mais coisas, assim, que eu tenho uma amizade muito grande com ele de alguns anos já, e ele já me relatou bastante coisa, só que a gente não pode ficar comentando muito, porque como ele sempre fala, que esse assunto é tudo grampeado, é tudo rastreado, entendeu? Então, assim, ele falou assim que é fonte segura, realmente é uma nave que desceu, e está sendo muito, muito bem vigiado, entendeu? Tanto o aspecto aéreo quanto terrestre, entendeu? Então, assim, vai surgir várias fofocas mesmo, que é mentira, que é isso, que é fake e tal, mas já foi confirmado. Então, agora vamos aguardar, eu vou esperar mais um pouco. Ele me disse para mim entrar em contato com ele, ou provavelmente até no domingo, que ele vai ter mais coisa para passar para mim. Beleza? Boa noite para todo mundo. Mague es una ciudad pequeña ubicada en el municipio del estado brasileño de Río de Janeiro. Su población es de aproximadamente 232.251 habitantes y una de sus principales características geográficas es la cadena montañosa contigua que enmarca a la ciudad. Diversos investigadores señalan que el lugar donde las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y el ejército brasileño ubicaron al objeto de probable origen extraterrestre y a sus ocupantes está situado en algún punto de la mencionada zona montañosa, muy cercano a la fábrica de armas propiedad del ejército brasileño denominado como Imbel. En esta imagen satelital podemos observar dónde se ubica la ciudad de Mague. La fábrica Imbel, que se encuentra a las afueras de la ciudad y a la cual se puede arribar a 35 minutos del centro. Asimismo, podemos ver la cadena de montañas que bordea a la población, la cual se caracteriza por una espesa vegetación con árboles propios de las zonas subtropicales. Diversas fuentes, como la carta del militar, mencionan que el lugar donde los soldados siguieron a los alienígenas que se movilizaron montaña adentro después del accidente, se encontraba en un punto cercano donde se ubica el Dedo de Dios, que es una formación rocosa en forma de dedo que apunta hacia el cielo y que se encuentra a 45 minutos desde el centro de Mague. A las pocas horas de ocurrido el suceso, en redes sociales circulaba una imagen satelital que mostraba el presunto lugar de la caída de la nave, la cual hasta ese momento no había sido confirmada. Sin embargo, con la finalidad de investigar si realmente se había precipitado a tierra un objeto de origen desconocido, el experimentado paracaidista, conocido en redes sociales como Rómulo PQD, decidió realizar un vuelo en parapente en la zona donde ocurrió el incidente. Este vuelo lo realizó el 15 de mayo, es decir, a tan solo 3 días de ocurrido el hecho, y lo que encontró fue realmente revelador y sorprendente.
En los primeros minutos de su sobrevuelo, el propio Rómulo nos señala el dedo de Dios, que en ese momento se encontraba rodeado de neblina. No obstante, al sobrevolar la zona montañosa contigua a Mague, encontró un punto irregular donde era posible apreciar con total claridad que no había árboles, y de igual modo se observaba completamente limpio, como si todo lo que se hallaba en ese sector en particular se lo hubieran llevado. Al congelar la imagen y realizar un acercamiento, encontramos que en el terreno se halla una depresión, como si algún objeto de gran tamaño se hubiera situado en este punto. Al mismo tiempo observamos un pequeño camino improvisado que podría indicar que fue el que utilizaron los militares para acceder al ovni. Un hallazgo extraordinario que confirmaría el punto exacto de la caída de la nave. Al mismo tiempo observamos a la distancia la ciudad de Mague. Este importante hallazgo de Rómulo sería completamente consistente con los reportes de la población civil y las fuentes oficiales anónimas que hablaban del lugar donde este misterioso objeto fue recuperado por fuerzas militares. Continúe con nosotros, que más adelante conoceremos más de las... Bueno, aquí le vamos a presentar nuevas evidencias en video. Se habla de una esfera de color rojo. Ya tenemos las imágenes, grabadas desde Mague, desde el mismo lugar, y se ve muy cercana. Y otras pruebas de objetos que se mueven en la zona y otro que parece estrellarse. Es decir, hay suficiente material para pensar que esto es real. A mí ya no me cabe la menor duda. Usted, sin embargo, es libre de pensar si esto lo convence o si no lo convence. Sin embargo, aquí están las evidencias. En redes sociales fue hallada una nueva grabación en video en donde es posible apreciar al ovni a las pocas horas de haberse estrellado. La toma es muy inestable y fue obtenida al amanecer. Por sus características, esta parece que fue obtenida por un habitante de la alta montaña de Mague. Para entender mejor este video, disminuimos la velocidad. En tercer plano, al fondo, observamos las luces de la ciudad de Mague, y en medio de la montaña un objeto que emite una tenue luz de color azul. En determinados momentos es posible apreciar pequeñas luces que podrían sugerirnos la presencia de linternas, aunque no ha sido posible determinarlo plenamente. ¿Qué más podría ser ese objeto situado en medio de la montaña? El video también es consistente con la grabación filtrada a redes sociales, en donde es posible apreciar al objeto semienterrado. En la comparación, podemos observar que ambas grabaciones fueron realizadas casi al mismo tiempo. Esto lo podemos determinar por la tonalidad azul del cielo que nos indican que en ese momento ya comenzaba a amanecer. Los dos videos confirmarían la toma aérea de la zona de donde fue extraído el ovni. Del mismo modo, para completar la grabación obtenida por Diego M., donde se observa la caída del ovni en la zona montañosa, nuevas grabaciones de residentes de Mague confirmarían sin lugar a dudas la presencia del ovni poco antes de precipitarse a tierra. En este video es posible apreciar una gran luz de color rojo que realiza movimientos erráticos a muy baja altura. Al parecer exponía fallas. Tras perderse detrás de una construcción, es posible apreciar cómo el ovni parecería tratar de mantenerse en vuelo. Simultáneamente apreciamos a distintos testigos grabándolo. Assombradas com isso. Não parece ser nada comum. Recordamos el testimonio de pobladores que hablaron claramente de una luz roja perseguida por helicópteros. Al mismo tiempo, una nueva grabación de un poblador de Mague muestra el momento en el que el objeto definitivamente falla y se dirige hacia la zona montañosa. Observe con cuidado. La nave expone un fuerte destello antes de perderse de vista detrás de la montaña. Posteriormente se estrellaría. A pesar del evidente encubrimiento y silencio de los medios, en Tercer Milenio continuaremos investigando este caso sobresaliente que no puede pasar desapercibido para la humanidad. ¿Qué le parece la historia del ovni de Mague? Extraordinaria, ¿verdad? Seguramente va a salir más.